dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con ese gran amor con que nos amó. Bendito, después de habernos dicho: despójense de estas cosas, quítense estas cosas. Ahora el llamado es de ponernos cosas nuevas. Porque mucha gente deja las cosas, abandona cosas, pero no se llena de las cosas nuevas. Y es por eso que es un peligro, según lo que Jesús narró en Mateo. ¿Qué pasa cuando una casa está vacía? Eso es lo que ocurre cuando usted se despoja de cosas, se limpia de ciertas cosas, pero no se llena, no se reviste de Cristo. Viene, dice, el espíritu malo que salió va a traer 7 espíritus más fuertes que el que estaba. Y llegan y ven la casa limpia. Y limpia. Y entonces, como la ve limpia, dice: voy a volver a estar aquí otra vez. Su postrer estado viene a ser peor que el anterior, que el estado anterior. Esto pasa porque se despojó de ciertas cosas, se quitó estas cosas, quitó estas cosas. Por eso solamente quitar estas cosas no sirve de nada. Por eso el apóstol Pablo está llamando a estos varones, a esta iglesia, a este pueblo de Colosas, a esta congregación de Colosas, que si se han despojado ya, entonces deben de vestirse como escogidos. Y hace mención cómo se visten los escogidos. ¿Cómo debe de caminar un escogido? ¿Cómo debe de andar? ¿Cómo debe de vestir? Y esta es la vestidura espiritual. La vestidura espiritual, la cual nosotros debemos de revestirnos. Filipenses 1:27 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: solamente que os comportéis como es dignos del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El comportamiento debe de ser diferente. Si se despojó de estas cosas, debe de vestirse de estas otras, de las cuales va a hablar. Vestidos pues como escogidos, santos y amados. Porque el Señor no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Primera de Pedro también nos dice: así como yo soy santo, sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque el que lo llamó es santo. Por eso, esa causa, eso va a causar en nosotros si estamos en Él. Si hemos sido por Él enseñados, si hemos sido por Él instruidos conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso dice Primera de Juan, también nos enseña que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Así mismo, así como Él es puro. Aplica la palabra. ¿Cómo se santifica usted? Aplicando la palabra a su vida.
haciendo lo que Santiago le llama a hacer, pero no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Porque aquel que es oidor de la palabra se está engañando a sí mismo. Todo aquel que ha obedecido al evangelio, todo aquel que ha venido en obediencia a Cristo, se ha despojado de todas estas cosas anteriores. Ahora está obedeciendo al evangelio. Está obedeciendo al evangelio. El que obedece al evangelio obedece a Cristo. Porque el evangelio es Cristo. Es Cristo. El evangelio es Cristo. Bendito sea el Señor. Dice Colosenses 2:6 de la siguiente manera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo hemos recibido? ¿Cómo es Él? Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. ¿Cómo debe de andar el Hijo de Dios? Si somos amados, andar en la verdad, caminar en la verdad, vivir en la verdad, andar en luz, ¿verdad? Dice Primera de Juan también, ¿verdad? Amén. Andar en luz. ¿Qué significa andar en luz? Andar en la verdad, andar en Cristo. Si andamos en luz, ¿quién es la luz? Cristo. Si andamos en la verdad, ¿quién es la verdad? El mismo. Cristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Cuando andamos en la verdad, andamos en Él, caminamos en Él. Esto no es una religión, esto es una manera de vivir, una vida en Cristo, porque Él es la vida. Esto no se trata de comportamientos, cómo me voy a comportar en la reunión. No se trata de eso. Se trata de cómo estamos viviendo nuestra vida. Porque estamos en la vida. Porque Él es nuestra vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces andamos caminando en esta vida. Vivimos en la vida porque tenemos vida. Y no esta vida terrenal, sino vida eterna. Así es. El que en Él cree, dice, ha pasado de muerte a vida. Andamos en la vida porque estamos ya en la vida. No morirá eternamente, dijo también, ¿verdad? ¿Crees esto? Sí, yo lo creo. Por eso debemos de andar como es digno, caminar, vivir. Somos también, según lo que nos dice Pedro, Primera de Pedro 2:9 nos dice, según lo que dice Primera de Pedro, nosotros somos estos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito del llamado? De tinieblas. Y el propósito, anunciar, mostrar. Como vivimos, mostramos, ¿verdad? El que vive, muestra. Por su fruto, dice la palabra. ¿Cómo se conoce el Hijo de Dios? Por su fruto. Entonces, lo que nosotros decimos, debemos de vivirlo. Soy cristiano, vivamos como tal. Eso está diciendo. Nos despojamos de estas cosas, entonces, vistámonos de estas. Nuestra manera de conducirnos en cualquier área de nuestra vida, en el trabajo, en la tienda, todo habla de Cristo. ¿A quién van a ver a usted cuando lo miren a usted? Anunciando las virtudes, dice, de aquel que lo llamó. ¿Quién lo llamó a ustedes? Cristo. Entonces vamos a anunciar, nuestra vida va a reflejar, vamos a querer ser reflejo, porque somos embajadores de Él. Embajadores, dijo que somos, ¿sí o no? Lo dijo Pablo, ¿verdad? Somos embajadores de Cristo. Y como que si Dios rogase por medio de nosotros a que se reconcilien, también vamos a llamar a las personas a reconciliarse con Dios. Así como Él nos ha reconciliado, nosotros somos embajadores para esto, para anunciar. Y estas son las virtudes, anunciar estas virtudes. Que aquel
Se entregó por usted. Se entregó por mí. Vino a morir por nosotros. Vino a pagar por nuestros pecados. Esa es la virtud. Virtudes de aquel. Hizo algo que nosotros no merecíamos. Es una virtud de lo que él hizo. Es algo maravilloso. Es algo glorioso. Es algo que no tiene precio. Lo que él hizo por nosotros. Ahora el llamado, compórtense como es digno. ¿Cómo representaría usted a Cristo? ¿Cómo lo estamos representando? ¿Cómo es digno o como no es digno? Debemos de representarlo bien. Usted ve cuando un embajador llega a otro país, cómo viene representando a esa nación, ¿verdad? O a ese presidente. ¿Cuánto más nosotros, siendo embajadores del reino de Dios? Amén. Enviados por Cristo, escogidos por Él, santos amados de entrañable misericordia, de bondad y de amor. Para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Sed pues misericordiosos, dijo Cristo, así como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Cuánto amor, cuánta misericordia mostró Dios por nosotros. Cuánta misericordia debemos demostrar nosotros por los perdidos. Él vino a buscar. Nosotros debemos de ir a buscar también, así como lo que Él hizo por nosotros. Él nos envía a nosotros también. Anuncien las virtudes. Anuncien. Lleven el mensaje de aquel que los ha rescatado a ustedes. Ese es el llamado para nosotros ya. Anunciar, llevar, hablar, traer las almas al arrepentimiento. Esto debe de nacer en nosotros. No por imposición, no por un mandato de un hombre, sino porque Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros. Armado del mismo pensamiento, lo dice la palabra. ¿Sí o no? Que aquel que venció al pecado, ustedes deben de armarse del mismo pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento de él? Él no pensaba no decía, no lo merecen. Nosotros no debemos de pensar eso tampoco. Nosotros no merecíamos el perdón. Los perdidos no merecen el perdón, pero nosotros vamos a llevarles, vamos a anunciarles la palabra de Dios. Santos y amados, hemos sido escogidos, como dice la palabra de Dios en Pedro. Escogidos para un propósito. Llamados para un propósito. Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió desde antes. No había nacido yo cuando Él ya sabía, cuando Él ya me había escogido. Amén. Yo no lo sabía, pero Él, que conoce los tiempos y las eternidades, ya sabía. Y yo creo eso. Amén. Porque es palabra de Dios y no de hombre. Para que fuésemos santos y sin mancha. Y para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino en el Espíritu. No vamos a perseverar ya en el pecado. No vamos a seguir haciendo lo que nuestra carne anhelaba hacer. Somos esos amados del Padre. Amados del Padre. 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios, aleluya.
Cristo murió por nosotros. Alabado Jesús. Por ese amor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por esto envió a su Hijo único para morir por nosotros. ¿Qué causa eso en nosotros? ¿Qué debe de causar? Peso de gloria. Como dijo Cristo, el que caiga, esta roca, si cae sobre alguno, lo va a desmenuzar, ¿verdad? Lo va a transformar, lo va a hacer diferente. Eso significa, ¿ha caído en nosotros esa roca? ¿Ha caído? ¿Está Cristo en nosotros? Esa es la pregunta. De entrañable misericordia. Entrañable misericordia, dice la Escritura. Hay que ser misericordiosos porque el que nos ha llamado ha sido misericordioso con nosotros. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, el cristiano, el Hijo de Dios, debe de revestirse. Debe de vestirse de esto que está hablando el apóstol. Amén. Misericordioso, benigno, humilde, manso, paciente. Amén. Porque el que lo ha llamado dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y ahí tendrá descanso para vuestras almas, si aprendemos de él. Amén. Ver la necesidad también de los demás. Esto es paciencia también. Alguien que necesita ayuda, vamos a ser pacientes. Proverbios dice, en Proverbios 19:17 nos dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. El cristiano no hace esto para que se le remunere, sino que lo hace porque tiene un corazón agradecido. Amén. Un corazón transformado, porque es mejor dar que recibir. Así lo dijo Cristo. Sencillamente porque es mejor dar que recibir. Debemos de ser justos en todo. Misericordia es hacer justicia, no es tolerar el pecado, porque la palabra del Señor habla acerca de eso también. Amén. Porque a veces la gente piensa que cuando se tolera el pecado, eso es de humildes. No, eso no es de humildes, es de cobardes. El humilde siempre trata al pecado como Dios lo trata, siempre con misericordia, pero va a hablar lo que Dios dice en su palabra. Dice Jeremías 22:3. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Hacer justicia, juicio, justicia, libertad al oprimido. Cuando se trata del oprimido, a veces la gente piensa en aquellos que están están presos injustamente. Podría hacer eso, pero hay otra opresión de la cual la palabra de Dios liberta, y es del pecado. Amén. La opresión del pecado. Cuando el pecado tiene atado a una persona, la palabra puede liberarlo. La palabra puede rescatarlo, restaurarlo. Si aquel que está escuchando con fe. Porque la palabra no aprovecha cuando el oidor, el que está escuchando, no escucha con fe. ¿Qué le pasó al pueblo? ¿Qué dice Hebreos? Y no les aprovechó la palabra porque no iba, dice, acompañada de fe en las que lo oyeron. ¿Qué significa escuchar con fe? Es fácil. Vamos a Hebreos. ¿Qué significa escuchar con fe?
lo que Dios dice en su palabra, comience a hacerlo y usted está escuchando con fe. Porque el justo, por la fe, vivirá. ¿Está viendo usted a Dios? ¿Verdad que no? Pero Dios le está hablando. ¿Miró Abraham a Dios? Solamente dice que escuchó y tuvo un sueño. Pudo haber pensado, tuve una pesadilla. Pero él dijo, Dios me ha hablado y me dijo esto. Yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vive. No por lo que mira, sino por lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Hoy, qué maravilloso que nosotros tenemos la palabra de Dios. Si en aquellos tiempos estos varones hubieran tenido la palabra de Dios, imagínense cómo hubieran vivido, ¿verdad? Pero podemos ver la gracia de Dios en esos entonces también como ahora. Amén. La gracia de Dios. Sí, amén. Miqueas 6:8 también nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide el Señor de mí? Pregúntese, ¿qué pide el Señor de mí? Y aquí está la respuesta: solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. El que se humilla, Dios lo ve de cerca. Pero al altivo, voy a tocar un punto importante acerca de lo que dice Miqueas. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer misericordia. Hacer justicia, perdón. Y después dice amar, misericordia. ¿Qué es hacer justicia? Hacer lo contrario de lo que es injusto. ¿La obediencia es justicia o es injusticia? Ahí está fácil para entender. El que tenga oídos para oír, como dijo Cristo, cuando Él hablaba, ¿qué decía? El que tenga oídos para oír, ¿por qué? Porque la palabra no es misteriosa. El problema es el pecado del corazón del hombre que no quiere abandonarlo porque lo ama tanto y quiere seguir haciendo injusticia. ¿Caminar en el pecado es injusticia o es justicia? Es injusticia. Porque ya Dios lo ha declarado así, de esta manera. Y es por eso que lo describe en Primera de Juan, que el que practica el pecado es de él. Por lo mismo, porque el diablo fue el primero en rebelarse contra la justicia divina, contra la verdad de Dios. Él te declara lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová? Solamente hacer justicia. Escucha y pon por obra. Hay que poner por obra. Amar, misericordia y humillarte. ¿Qué significa humillarnos? No querer gobernar nosotros, ¿verdad? Sino que Él nos gobierne. Amén. Santiago 3:13 nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago, ¿quién? De ahí hace una referencia y dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? El sabio no es aquel que dice ser sabio, no es aquel que conoce toda la Biblia, es aquel que vive con lo que ha escuchado y con lo que cree. Vive lo que cree. Amén. Porque todos podemos decir: yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero ¿qué? ¿Cómo estamos viviendo? ¿En justicia o en injusticia? Bendito sea el Señor.
Vamos a Salmos 103. Salmo 103, capítulo 103, 5 al 9. 113. No es 103, 113. 5 al 9 dice: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar, dice, en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Óigase bien, un Dios que se humilla, mira, levanta del polvo. Él no tiene necesidad de hacerlo, pero se humilla hasta levantar a aquel que está tirado. Ese es el mayor ejemplo de humildad que tenemos también Cristo, ¿verdad? Siendo Dios, dice el Filipenses, ¿verdad? Se hizo hombre. Vamos a leer otro versículo en Isaías. Isaías 29, 19 al 21. 29, 19 al 21. Dice así, desde el 19 al 21. Del 29, capítulo 29, versículo 19 hasta el 21. Dice: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. ¿Cómo tratará aquel que se humilla? Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres. Qué promesa, ¿verdad? Maravillosas promesas que el Padre Eterno nos hace. Entonces, ¿cómo queremos seguir viviendo? ¿En altivez, en orgullo, en arrogancia, o humillarnos y abandonar el pecado? Hay que humillarnos. Hay que humillarnos delante del Todopoderoso. Después dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Como hijos de Dios, debemos de vestirnos también soportándonos unos a otros, de entrañable misericordia también, como lo dice, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros, soportando a los demás. Dice Gálatas, y tenemos una referencia en Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Aquí podemos ver claramente que soportándonos unos a otros no quiere decir pasar por alto el pecado de las personas. No significa tolerar el pecado de algunos, o que está sugiriendo que si alguno está pecando, que lo dejemos así. Esto significa ayudar al hermano en tiempos difíciles. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vamos a restaurarlo, ¿verdad? ¿Cómo se restaura? ¿Diciéndole que continúe en el pecado o llamándolo que salga del pecado? La única manera de restaurar es que salga del pecado, porque si no sale del pecado no se va a restaurar, se va a destruir, ¿sí o no?
se va a destruir, va a destrucción. Porque la Escritura dice que el que siembra para la carne, de la carne segará. Pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y eso lo puede ver más adelantito usted. 8 en adelante, de ahí mismo. Hay ocasiones que hay que soportar a los débiles, hay que soportar a los falsos, hay que soportar a todos. Jesús lo hizo. Jesucristo nos dio la mejor enseñanza. Él soportó a los débiles, ¿sí o no? Soportó a aquellos que le negaron. Soportó a aquel incrédulo, ¿sí o no? Él lo soportó. Soportó a aquel falso que estaba entre ellos también. Nosotros también debemos de soportar, porque el Señor mismo dijo que el trigo y la cizaña estarían juntos. Por eso nosotros no debemos de perder el enfoque que Cristo nos ha dado, el enfoque. Nosotros solamente vamos a dar la palabra, a llevar el mensaje. El que tiene oídos para oír, va a escuchar. Y el que no va a escuchar. Amén, gloria a Dios. Perdonando los unos a los otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Podemos ver a Judas, que era el que andaba la bolsa de dinero, y dice la palabra de Dios que sustraía. Jesús lo sabía. Él lo sabía todo. Él sabía que sustraía dinero de la bolsa de donde recogían las ofrendas o todo lo que aportaban. Sustraía de ahí. Pero ¿qué dijo Jesús? Cuando se estaba derramando un perfume también, dijo, ay, eso lo hubiéramos utilizado, dijo Judas. Lo hubiéramos vendido por tanto dinero y hubiéramos dado de comer a los pobres. Pero la Escritura narra que no era para eso que lo quería él, sino porque sustraía, dice, porque agarraba de lo que no era de él. Jesús no le dice nada. ¿Por qué? Porque hay un día el cual todas estas cosas saldrán a la luz. Amén. Todo lo oculto de los corazones de los hombres va a ser puesto en evidencia. Y es por eso que nosotros no debemos de temer a un hombre. Porque el hombre puede ver lo visible en nosotros. Pero Dios, que escudriña la mente y el corazón, puede ver más allá de todo esto. Amén. Bendito Jesús, aleluya. Por eso dice la palabra, comportados como es digno. Tenemos la responsabilidad nosotros como hijos de Dios, no el que no es cristiano. El cristiano tiene la responsabilidad de perdonar. Podemos ver claramente a nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer Mateo 18, 22. Dice Mateo 18, 22 de la siguiente manera. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí está respondiendo la pregunta que le hizo Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Después le dice, Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino hasta 70 veces, que significa sin límite. Pero nosotros sabemos que como hijos de Dios no vamos a andar ofendiendo a otros. El hijo de Dios no ofende, no anda ofendiendo. Puede equivocarse, pero no va a andar continuamente ofendiendo a los demás, porque se va a comportar como es digno, como Cristo lo ha llamado. Marcos 11, 25 al 26. Nos dice la Escritura de la siguiente manera. Marcos 11, 25 y 26.
Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, de la manera que Cristo nos ha perdonado a nosotros, podemos ver cuando estaba en la cruz del Calvario, podemos ver cuando estaba siendo crucificado, podemos ver esa escena cuando se le acercan aquellos que estaban cuidándolo allí. Yo no veo que los que están pullándole el costado con la lanza le pidan perdón. Y yo veo que él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué ejemplo, ¿verdad? Amén. Así nosotros también, si alguno nos ofende, Señor, perdónalo, porque es ciego, no te conoce. Porque si alguno persiste en estas cosas, en ofensas y ofensas, en rebeldía, es porque no conoce al verdadero. ¿No le ha visto? Lo dice Juan, no le ha visto ni le ha conocido. Si alguno persiste en pecados, es porque no le conoce, es porque no le ha visto, ni conoce al que perdona pecados. Dice Lucas 24:35. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Podemos ver cuando él se les aparece también en camino a Emaús. Si no es Él que nos abre los ojos, vamos a andar en lo mismo. Vamos a caminar en lo mismo nosotros. Haciendo lo mismo. Nosotros sabemos, hermanos, que el enemigo va a utilizar una y otra estrategia para desviarnos del camino. Pero nosotros conocemos al que es verdadero y estamos en el verdadero. En el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en Él. No vamos a ceder, aunque el enemigo ponga cualquier obstáculo para desviarnos a nosotros. Si Cristo puede perdonar, hermanos, y nosotros que estamos en Cristo, también debemos hacerlo. Amén. Hay que perdonar. Amén. No es fácil perdonar. Por nuestra propia cuenta no es fácil, pero con Cristo sí se puede. Amén. Con Cristo sí se puede. Dice Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto. Hay que seguir sus pasos. Amén. Es el llamado que Dios. está diciendo Pedro ahí. Seguir sus pasos. No seguir los caminos nuestros, sino sus caminos. Porque sus caminos son más mejores que los nuestros. Así es, Sus amén. pensamientos son mejores que los nuestros pensamientos. Como lo dice Isaías, ¿verdad? Así es, amén. Venid a mí entonces, vengan, acérquense. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Gloria a Dios, Y aleluya. sobre estas cosas dice: revestidos de amor. Revestidos de amor. Sobre estas cosas hay que vestirnos de amor. Este es un llamado a practicar el amor verdadero, no el amor aquel que la gente piensa tener, el amor que es sufrido, que el amor que es benigno,
el amor que no busca lo suyo, el amor que no hace nada indebido. Ese amor es el verdadero. Por eso Pablo dice, ninguno se agrada a sí mismo, sino busca el bienestar de los demás. Gloria a Dios, aleluya. Aunque los demás no entiendan. Cuando Pablo andaba predicando y lo perseguían, ellos no entendían que Pablo quería el bienestar de ellos, que ellos tuvieran paz para con Dios. Pero ¿qué hacían ellos? Lo perseguían, lo apedreaban, ¿verdad? Porque no entendían, porque estaban ciegos. Y así mismo, ¿nos van a odiar? Sí, nos van a odiar. Nuestra propia familia va a odiarnos. Sí, nos van a odiar. Vemos el ejemplo, los propios hermanos de José lo odiaban. Y eso es un ejemplo claro. Pero vamos a perdonar, dice la palabra. Hay que hacerlo, sí. No sabían el propósito de Dios, ¿verdad? No lo conocían. ¿Pudieron interpretar el sueño? Sí, lo interpretaron bien, sí. Pero no sabían cuál era el propósito. Ellos sabían cómo nos vamos a humillar delante de ti, cómo vamos a doblegarnos. Y hasta el Padre dijo también eso. Cree que vamos a... Si vio la luna y las estrellas y podemos ver, nosotros debemos de doblegarnos a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque a eso señalaba también. Amén. Todo eso señalaba a Cristo. Toda rodilla se doblará. Humillémonos pues delante de la poderosa mano del Señor para que Él nos exalte cuando fuere el tiempo. Gálatas 5:22 nos dice de la siguiente manera, y ese creo que lo tenemos ya de memoria, pero vamos a leerlo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas nadie le puede decir algo si usted anda en estas cosas. Nadie lo puede señalar, nadie le puede decir andas haciendo esto porque andas buscando esto. Nadie, porque Cristo está en la persona haciendo esas obras. Y eso es lo maravilloso cuando Cristo hace las cosas, ¿verdad? Amén. Se hace con gozo, con alegría. Venimos con gozo a alabarle porque Cristo está en nosotros. Amén. Amén. El amor es uno de los más importantes porque todas las cosas, profecía, todo terminará, pero el amor permanecerá para siempre. Amén. Lo dice 1 Corintios 13, del 12 en adelante. Debemos nosotros de vestirnos de ese amor verdadero, de ese amor que no busca el beneficio propio, sino ser ejemplo para los demás. Jesús eso hizo, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ejemplo para los demás. Alabado sea ese nombre, que es sobre todo nombre. Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan, vaya conmigo. Capítulo 4, versículo 8. Dice la escritura en 4:8 de Primera de Juan: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Debemos de amar a las almas, amar a los perdidos, buscarlos, porque Él vino a buscarnos, porque nos amó. No vino, dijo que él no vino, Él vino a buscar lo que se había perdido. ¡Qué amor! Y ese amor debe de estar en nosotros, buscar a las almas también, como Él vino a buscarnos a nosotros. Como Él vino por nosotros, así nosotros nos ha enviado también. Este es el amor ágape verdadero, de aquellos que se despojan de sí mismos, dejan de hacer cosas para ellos y hacen cosas para Dios. Porque no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí o no? Eso debe de haber en nosotros también. Ese es el verdadero amor. Y ese fue el motivo por el cual el Hijo vino, ¿verdad? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, por ese amor. Y esta es la clase de amor que debemos de tener nosotros.
Porque ese es el vínculo perfecto. El amor es lo que une a todo. El amor nos mantendrá unidos en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo propósito. El amor. El amor es por cual el Padre y el Hijo se mantienen unidos en ese amor puro. Y ese amor puro une las coyunturas, une al cuerpo de Cristo. Porque Jesús así lo dijo. Porque Jesús así le oró al Padre. 17:21. Juan 17:21. al 23 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. ¿Hemos recibido esa gloria? Amén. Pedro lo narra. Esas virtudes, esa gloria, la hemos recibido nosotros de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sí ve? La unidad, el perfecto amor. Ese perfecto amor quiere también el Señor que esté en nosotros un mismo propósito. ¿Cuál era el propósito que tenían ellos? Venir y salvarnos a nosotros. El Padre envió a su Hijo, el Hijo dispuesto, ¿verdad? Dijo: yo voy, yo me pongo por ellos. Un mismo sentir por el amor verdadero. Este Dios de paz envió la paz por medio de su Hijo. Mi paz les dejo, mi paz les doy, dijo Cristo. No se la doy como el mundo la da. Pablo también nos exhorta a practicar la paz. Y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones. Óigase bien, la paz de Dios debe de gobernar nuestros corazones, no nosotros mismos. Debemos de estar seguros que ni la muerte, que ni la vida, que ni ángeles, que ni principados, que ni lo presente, que ni lo porvenir, que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esa es la paz. Está tan seguro. ¿Trabajo para quién? Para aquel que me ha dado paz. Para aquel que se ha entregado por mí. No trabajo para nadie. Trabajo por amor. No por dádivas. No por quitarle a los demás, sino por entregarme a mí mismo, dijo Pablo. ¿Sí o no? Así lo dijo Pablo. Así lo expresó Pablo. Debemos de practicar esa paz también. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Si la paz de Dios gobierna nuestros corazones, entonces todas las cosas van a trabajar y van a obrar para bien. Amén. La Biblia nos enseña que debemos de estar unidos porque hay un solo cuerpo. Y ese cuerpo se ayudan unos a otros. Trabajan en equipo. No dice que aquellos hagan más o que aquellos hagan menos. No, trabajan y se unen. Por eso la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 4:11: según el don que ha recibido alguno, ministrenlo. Por eso Pablo también nos recuerda y nos exhorta y nos anima que en lo que requiera diligencia no seamos perezosos. Va a haber momentos que debemos de
de dejar cosas a un lado nuestras, hermanos, por Cristo, por amor. No por obligación, sino porque ese amor me constriñe. Porque ese amor me apremia. Porque ese amor está en mí. Porque ese amor me ha transformado. Ha quitado el egoísmo que había en mí. El deseo de cosas materiales, de riquezas, de cosas de este mundo, de cosas de este siglo. La palabra del Señor nos ha mandado anteriormente a despojarnos de estas cosas. Avaricia. 3, 5 al 8. Vemos esas cosas. ¿Por qué el hombre no sirve a Dios? Por lo mismo. Porque su corazón ama las cosas más que el hacedor de esas cosas. Examinémonos a nosotros mismos. Amén. Hay que crecer. El llamado en toda esta carta anteriormente es a crecer. Es a no quedarnos prematuros. Tenemos una seguridad eterna y esa seguridad nos hace trabajar para el reino. En aquel día nos va a decir: en lo poco fuiste fiel. Porque yo no pretendo hacer más que Pablo, más que nadie. La gracia de Dios que está en mí es la que me hace hacer lo que hago. Amén. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Sus obras testifican. Lo que hace testifica a quién está usted adorando. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna se encuentra en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, al Hijo de Dios no tiene la vida. Y después dice, y ser agradecidos. Hay que ser agradecidos por todo lo que el Señor hace. Así que nosotros vamos a trabajar por amor y por agradecimiento. Todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer porque estamos agradecidos con el Padre Celestial por habernos rescatado, por habernos dado vida eterna en su Hijo. Y hay muchas razones para hacerlo. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo y la palabra de Dios dice que se ayudan unos a otros, dice que trabajan juntos, unánimes, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, no hay que ser perezosos. Amén. Sí, amén. Eso es lo maravilloso. Hemos ido a congregaciones donde cómo se esfuerzan los hermanos. De ahí testifican y eso es bonito. Comparten la palabra y eso es bonito. Que unos trabajando acá y otros trabajando acá, pero todos están en un mismo sentir. Trabajando, uno trabaja aquí en una área, uno toca piano, otro toca batería y dice, mira, los hermanitos han llegado 2 horas antes a practicar. ¡Qué maravilloso! ¡Qué ejemplo! Y esos son buenos ejemplos. Se ve la entrega, se ve la búsqueda, se ve el hambre y sed de justicia. Y así tiene que haber en nosotros. Por agradecimiento. No por ganar, porque vamos a ganar lo que Dios ha hecho, no, sino porque estamos agradecidos. Ser agradecidos. Hechos 2:40. $2:42 y 47 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Si ve que cuando alguien ha creído, si ve lo que hace, alaba a Dios de corazón, no por imposición, no porque le digan, sino porque nace alabanza. Como dice el salmista, tu alabanza esté de continuo
en mi boca. Hay que servirle, porque Él es digno de alabanza. Amén. Bendito es su Tenemos acceso a ese Padre Celestial por medio de Cristo también. Gracias a Dios por Jesucristo. Tenemos esa esperanza eterna. Tito 1:2 nos dice esa esperanza que no avergüenza, esa esperanza que está reservada en los cielos para nosotros. Bendito sea el Señor. En esperanza de vida eterna, de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. ¿Y cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no agradecerle de esta manera? Y por eso Pablo más adelante va a decir, y todo lo que hagáis, más adelante, y eso lo veremos después. Porque Él produce, dice, el querer y el hacer por su buena voluntad en nosotros también, según Filipenses 2:13. Él es el que produce en ustedes tanto el querer y el hacer. Debemos de trabajar unánimes porque somos de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. ¿Somos o no somos? Amén. Y una familia está por la sangre de Cristo. Por precio habéis sido comprados, ¿verdad? Por Amén. precio de sangre. Efesios 2:19 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y debemos hacer estas cosas porque la palabra de Dios mora en nosotros. Mora en nosotros. Bendito sea el Señor. Esa palabra fiel y esa palabra verdadera está con nosotros, vive con nosotros, camina con nosotros. Y esa es la que nos anima a trabajar. Amén. Bendito sea el Señor. Y así, este ha sido mi tiempo y que el Señor me los bendiga.